como ya les comenté, es una terminología que es un poquito antigua. Es como principalmente se empezó a usar, ¿no? Esta terminología, ¿no? Y cómo la definían ellos, era el concepto de esta manera. La placa endobacteriana es una masa blanda, tenaz, adherente de colonias de bacterias en la superficie de los dientes, encías, lenguas y en otras superficies bucales. Entonces, en la boca tenemos bastantes bacterias, tanto buenas como bacterias malas, ¿no? Entonces, estas bacterias se van a adherir a la superficie del diente, van a ser un cúmulo de bacterias y se van a ir agregando otras más hasta conformar ya visible al ojo lo que es la placa dentobacteriana, que como ves ahí va a ser una masita de color blanca, de blandita, se puede remover con el cepillo, ¿no? Otra de las terminologías que encontramos también es conocida como una película transparente, incolora, adherente al diente, compuesta de diversas bacterias y células descamadas. Estas células son de la misma mucosa blanda de la boca, ¿no? Que se desprenden y terminan adheriéndose a la superficie del diente. Dentro de una matriz de mucoproteínas y mucopolisacáridos. Estos es bien importante que lean un poquito más porque acá son como que los principales de los responsables de la unión de bacterias hacia el diente, ¿no? Son como que los receptores los que van a recibir a las bacterias para unirlas al diente, ¿no? Y pues, ¿qué es lo que lo provoca? Principalmente estancamientos de alimentos, o sea, que no haya ido suficiente higiene, ¿no? La disponibilidad de nutrientes, por lo mismo que quedan ahí los restos de alimentos y las bacterias, pues también se van a alimentar de ellos, ¿no? Pacientes con problemas de inflamación o de problemas inmunitarios, que tengan bajas sus defensas, pacientes que tengan VIH, es bien frecuente que tengan mucho cúmulo de placa, y sobre todo inflamación de encías, ¿no? Y sobre todo, pues la falta de higiene, ¿no? Y acá tenemos una fotito, esta fotito es de una paciente con discapacidad, ella tiene 16 años y podemos ver acá cómo está acumulada en la parte gingival del diente, ¿no? Donde colinda el diente con la encía, ¿no? Y ahí se va acumulando y si no se remueve, esa plaquita sigue acumulándose hacia abajo, hacia el diente y también hacia abajo por dentro de la encía, ¿no? Es lo que nos provoca este tipo de inflamaciones. La formación de la placa, como estamos comentando, ¿qué es lo que va a promover la formación? Pues la higiene dental deficiente, ¿no? Si no tenemos una buena higiene, una buena técnica de cepillado, el uso correcto de colutorios, el hilo dental, la pasta adecuada, pues vamos a tener fácilmente la formación de esta placa, ¿no? Y los malos hábitos como el fumar, el tabaco está comprobadísimo que es de los principales factores que nos va a promover la formación de plaquita, ¿no? Entonces, si somos fumadores, pues más fácil se nos va a estar fumando la placa. Y la dieta es otro de los factores bien importantes, ¿no? El alto consumo de azúcares, de carbohidratos, de comidas retentivas como el pan, promueven la formación de la placa. Y pues el tiempo, ¿no? Si dejamos demasiado tiempo sin cepillarnos los dientes, pues obviamente se nos va a ir formando este cúmulo de bacterias, ¿no? La microbiología oral, pues sabemos que vamos a encontrar dentro de la placa dentobacteriana alrededor de 12 o 27 especies, ¿no? Como dice ahí, las bacterias colonizan el epitelio oral, se deben estar continuamente reinfectando las superficies para subsistir. ¿Esto qué quiere decir? Que por más que nos lavemos la boca con cualquier cosa, pues nunca la vamos a quitar, ¿no? Siempre va a haber ahí bacterias tanto buenas como bacterias dañinas, ¿no? Esas, entre las 12 y 27 especies que se conocen son las que están en placa dentobacteriana, ¿no? Pero en boca se pueden encontrar casi hasta más de 230 tipos de bacterias diferentes. Etapas de la formación, ¿no? Acá es bien importante, esto lo pueden incluso apuntar, ¿no? Esta fue de las primeras ideas de cómo era la formación de la placa.
La formación de la película adherida, esta, una vez que nos cepillamos el diente, supongamos, ¿no? Es esta imagen de aquí, la primera imagen, esta sería la superficie del diente, ¿no? Una vez que cepillamos, va a llegar la saliva. La saliva juega un papel importantísimo acá, incluso lo podemos ver como un tema después, ¿no? Porque si hay un equilibrio en la saliva, vamos a tener bastante problemas en boca, ¿no? Entonces, la saliva va a llegar aquí y se van a acomodar lo que comentamos ahorita, los polisacáridos y las mucoproteínas, ¿no? Todos esos se van a acomodar aquí, que van a ser los receptores de la placa, ¿no? Para cuando lleguen las bacterias, que van a ser las bacterias primarias, ojo acá, ¿no? Streptococos, actinomyces, son las principales bacterias que llegan a colonizar primero, ¿no? Esto ocurre justo después que nos cepillamos los dientes, que es la colonización primaria, ¿no? Entonces, estas de aquí van a condicionar el área para que después llegue la colonización secundaria, que ya vamos a encontrar otro tipo de bacterias. Streptococos y actinomyces están relacionados con problemas de caries, ¿no? Son las principales bacterias que promueven la caries, la desmineralización del diente, y luego sigue la cavitación, que son los hoyitos que comúnmente se conoce como caries, ¿no? Entonces, ojo con estas dos bacterias, ¿no? Son las más principales, son las principales. Más sin embargo, por ejemplo, Streptococcus se va a dividir en varias más, eso lo pueden leer ustedes también, ¿no? Y las actinomyces también. Las secundarias de son todas estas. Estas están más relacionadas ya a problemas gingivales, o sea que ya cuando la placa ya está invadiendo parte del tejido blando y ya se está incrustando debajo de la encía, va a promover inflamación, problemas gingivales, ¿no? Todas estas bacterias. Y algunos lactobacilos, estos lactobacilos llegan a ser bastante dañinos por la liberación de ácido láctico, que es uno de los también principales que daña bastante el esmalte, ¿no? Entonces, esa sería esta imagen, ¿no? El número 3 sería esta imagen. Y la placa, la número 4 sería esta, ¿no? La penúltima imagen, que sería la placa madura, que ya es cuando están todas las bacterias están ya unidas entre ellas, ¿no? Antes se creía que estaban como por etapas, por planos, pero ahora se sabe que incluso están unidas hasta genéticamente, ¿no? Entonces comparten todo eso. Ya después viene la mineralización. Como en la saliva contenemos bastante calcio, ¿no? Los minerales que encontramos dentro de la saliva, se va a mineralizar, se va a hacer duro y se va a transformar en lo que conocemos como tártaro, sarro. Entonces ya ese sí, ya ni con ningún tipo de cepillado se puede retirar, ¿no? Ya necesita la instrumentación manual o el uso de algunos instrumentos vibratorios para hacer su remoción, ¿no? Cuando llega la placa cuando llega a la maduración es cuando más dañina se hace, ¿no? Ahorita vamos a ver por qué. ¿Alguna pregunta hasta acá? Vamos a pasar a que sigue. Etapas de colonización, ¿no? Va a ser la disposición. Yo tengo una duda. A ver, dime. En la colonización primaria, los estreptococos y los actinomyces surgen de la saliva. Están en boca, esos siempre van a estar en boca. Siempre, siempre, siempre. Desde hay algo que se llama, que viene en la literatura, que es muy controversial, que es la contaminación cruzada, ¿no? Que dice que cómo es que un bebé va a adquirir esas bacterias. Algunos autores dicen que es, por ejemplo, cuando la mamá está haciendo un caldito al niño, ¿no? Y le sopla para enfriarlo, ¿no? Entonces se supone que durante ese proceso de soplarle la sopa, ya estás pasando las bacterias a los niños, ¿no? Los besos en la boca, porque hay papás, mamás que acostumbran dar besos en la boca, también es algo que se llama contaminación cruzada, que va a ser el pase de estas bacterias, ¿no? Entonces, una vez, como comentamos al inicio, una vez estando en boca, siempre se van a estar reinfectando, ya esas bacterias no se hacen endémicas de allí, ¿no? Ya no podemos controlarlas y estar reduciendo su formación, pero ya desterrarlas no se puede, ¿no? Etapas de la colonización es la disposición. En esta etapa
todas las bacterias que no se van a poder unir a la película que estábamos comentando, se van a depositar en las fisuras o en las fosetas, como lo comentamos en los selladores y en las fosetas y fisuras, ¿no? En esas partes se van a quedar ahí. O también en los efectos del esmalte. A veces ya hay desmineralizaciones. Cuando el esmalte tiene una desmineralización, microscópicamente se ve rugoso, ¿no? Entonces, ahí esas bacterias se pueden estar deteniendo. Incluso en fracturas de los dientes también ahí se pueden estar deteniendo, ¿no? Esta fase todavía es reversible. ¿Por qué? Porque no están unidas completamente al diente, solo están ahí depositadas. La podemos remover con una buena técnica de cepillado, el hilo dental, y acá van a ser bien importantes los factores extrínsecos, que es lo que le estoy comentando, el cepillado, el uso del hilo y el uso de colutorios, ¿no? Y los factores intrínsecos, como les comenté, la saliva es uno de los factores muy, muy importantes y más importantes de cómo van a protegerse la propia boca de la formación de esta placa, ¿no? Si la saliva está alterada, vamos a tener problemas tanto en las mucosas como en los tejidos duros del diente. Luego viene la congregación, ojo, ¿no? Acá anotar. Si quieren anotar o algo o me estoy muy rápido, coméntenme, ¿no? Acá la congregación es cuando los microorganismos se van a estar formando y van a formar una segunda capa, que es lo que les comenté ahorita, que una vez que las primeras bacterias se adhieren ahí, esas mismas van a formar van a crear el espacio ideal para que las otras bacterias lleguen y se instalen, ¿no? Pueden ser homotípicas o heterotípicas. ¿Qué significa esto? Que sean de la misma especie o que sean completamente diferentes, pero de todos modos se van a adherir, ¿no? Y es acá con lo que les comento, que se han encontrado en los estudios que comparten ya, incluso aunque sean de diferente especie, van a compartir el mismo ADN. Crecimiento y maduración. Acá ya es cuando están proliferando las bacterias, ¿no? Ya es cuando se crearon varias capitas. Entonces acá ya va a haber unos cambios muy importantes. Van a aumentar el número de capas y es algo bien importante que no les comenté, es saber el tipo de bacterias, ¿no? Aerobias y las anaerobias, ¿no? Sabemos que las anaerobias pueden estar sin oxígeno, ¿no? Y esas son un poquito más agresivas porque liberan grandes cantidades de ácidos y ácidos muy corrosivos para el diente, ¿no? Que son las que se van a encontrar en las capas más profundas de la placa. Entonces es lo que va a aumentar los cambios en los cambios cualitativos, que va a haber más de esas bacterias. Y en los cuantitativos vamos a ver que el número de microorganismos, así como de especies, va a ser bastante grande, ¿no? Como les comenté, pueden llegar a ser hasta más de 230 tipos de bacterias, ¿no? Pero las que más nos van a afectar acá son las que comentamos hace ratito, ¿no? Clasificación de la placa, se clasifica, ¿no? Es bien importante acá ver, ¿no? Esta es placa, porque el sarro después es después de la placa, ¿no? Es cuando ya se calcifica y ya entran otras clasificaciones, ¿no? Entonces la placa todavía la podemos clasificar en dos, subgingival y supragingival, ¿no? En la supragingival vamos a ver que se recubren superficies dentales y el margen gingival, que sería acá en la partecita rosa, ¿no? En esta partecita rosa es es donde se encuentra. Aquí predominan las bacterias gram positivas, son bacterias que no son tan agresivas porque la liberación de ácidos no es tan fuerte, ¿no? Acá los restos de alimento van a contribuir como nutrientes para estas mismas bacterias. Entonces, ¿cómo podemos prevenir esa placa? Pues con un buen cepillado, retiramos esos restos de alimentos y esas bacterias pues no van a tener alimentos, ¿no? Y son las bacterias, acuérdense, que se relacionan ya con problemas de la caries. ¿Por qué? Porque dentro de aquí, estas bacterias, si esta placa se queda mucho tiempo, las bacterias de más abajo se convierten en gram negativas y es donde empiezan a desechar ácidos que van a dañar la estructura del diente. Dentro de la encía, como los comentaba ahorita, la que ya causa inflamación, la que está acá más abajo, que ya no se retira con un cepillo de diente, ya se necesita ir al odontólogo para hacer esa remoción de placa, ¿no? Porque se necesitan instrumentos especiales ya que está por debajo de encía, ¿no? Entonces, acá predominan las gran negativas, ¿no? Estas son un poquito más dañinas, causan problemas inflamatorios, a veces muy agudos, por ejemplo, en embarazadas, como la encía está alterada por el cambio hormonal que hay, más agregando
estas bacterias, pues es todavía mucho más notorio y se muestra más, ¿no? Entonces, estas están relacionadas a lo que se llama enfermedad periodontal. El periodonto, imagínense que por acá, si ven el puntero del mouse ustedes cuando lo muevo, ¿o no? Sí. Sí, ok. Por aquí, esta partecita, hay unas fibras cruzadas como X, así, tas. Aquí, esas fibras se llaman tejido periodontal, son lo que le dan el sostén, hace que el diente amortigue cuando apretamos fuerte, ¿no? Entonces, cuando la placa está entrando hacia acá, las va dañando y las va debilitando y eso hace que los dientes se aflojen, ¿no? Entonces, si se deja mucho tiempo, esto se endurece y las daña por completo y vamos perdiendo tejido de sostén y es por eso que hay gente que se le caen solitos sus dientes, ¿no?